ir a la palabra del Señor, el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Gracias por ponerse de pie, hermano. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, te voy a leer el verso 13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Pueden sentarse, hermano. El poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, hermano. Ahora bien, ¿por qué es poderosa la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros cuando oímos ese tema o oímos tal vez dicho de que la palabra de Dios tiene poder? ¿Sabe? Es tan importante que cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios, o sea, las escrituras, la Biblia, entendamos que no fue inspirada por un ser humano, no fue inspirada por alguien limitado y mortal, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Un Dios eterno, un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, quien no tiene límites, pero escrita para cada uno de los que la leemos, la estudiamos o aprendemos de ella, escrita por hombres mortales, por hombres semejantes a cada uno de nosotros, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios, para que ustedes y yo podamos entenderla dentro de nuestras limitaciones humanas y su contexto a través de los tiempos, bajo la guianza del Espíritu de Dios. El escritor de Hebreos está hablando de que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Obvio, cuando ustedes leen espíritu, ven que el espíritu es el espíritu del ser humano al que se está refiriendo. Está hablando del Espíritu de Dios. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire delante del Dios que ustedes y yo estamos, hermano. Mire delante del Dios que los que nos paramos a compartir la palabra de Dios en un púlpito, sea en cualquier lugar donde nos paremos a exponer la palabra de Dios, delante del Dios, delante del cual ustedes y yo estamos, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo conoce, aquel cuya palabra es viva y es eficaz y es cortante, dice, como una espada de dos filos. Entonces, la palabra de Dios es la única que tiene el poder de provocar cambios radicales internos dentro del ser humano. Es solamente la palabra de Dios, hermano. Es la única que tiene ese poder de penetrar hasta lo más íntimo del ser humano. Ustedes pueden estar sentados aquí escuchando un mensaje, pero pueden estar sus pensamientos o sus sentimientos en otro lugar. Yo no los puedo ver, pero el Dios delante del cual estamos sí los puede ver y los conoce. Cuando ustedes están oyendo la exposición del mensaje, inmediatamente si se forman una idea o si se forman alguna analogía, decir, no, yo no le voy a prestar atención, de todas maneras siempre hablan lo mismo, dicen lo mismo. Aunque tú no lo hables, delante del Dios del cual nosotros estamos, lo sabe y lo conoce. Ese es el Dios delante del cual ustedes y yo caminamos. Por lo tanto, cuando hablamos de una palabra poderosa, es porque viene de ese Dios. Y por eso al leer las escrituras, hermano, no lo podemos tomar o no podemos darnos el lujo de tomarlo como un libro cualquiera. No, este libro es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Es la instrucción de parte de Dios para nosotros, sus hijos, para nosotros aquellos que hemos rendido
nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro ser a Dios. Es la única que tiene el poder para cambiar o para hacer cambios radicales dentro del ser humano, ya que ésta llega hasta lo más íntimo del hombre y provoca incomodamiento. ¿Verdad que muchas veces la palabra de Dios nos ha incomodado? ¿O no, hermano? ¿No, nunca te ha incomodado la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Mire, especialmente cuando toca aquel lugar, aquella llaga donde duele, aquel lugar donde todavía somos débiles y todavía batallamos y luchamos y estamos trabajando por cambiar. Cuando la palabra de Dios es expuesta y viene y llega a ese punto, nos incomoda por la manera de vida que llevamos o llevábamos antes de entregar nuestra vida a Cristo. Si es que verdaderamente han habido cambios en nosotros. Pero para entender un poco mejor ese poder que la palabra de Dios tiene y cómo obra en la vida del ser humano, vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Quiero que me acompañes al Evangelio según San Lucas en el capítulo 19. Capítulo 19, vamos a estar leyendo del verso 1 en adelante. Lucas 19, verso 1 en adelante. Y dice de esta manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué dice? Y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, dice el verso 4, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Mire cómo se desarrolla esta historia. Zaqueo quería ver a Jesús. ¿Sabes? Lo que yo quiero decirte en esta tarde es que la gente quiere saber y conocer a Jesús. ¿Ustedes sabían eso, hermano? La gente allá afuera quiere saber del Señor. Ellos quieren conocer al Señor. Pero no son sus posiciones las que lo van a llevar a ese encuentro con el Señor. No son las riquezas que poseen tampoco las que les van a ayudar a poder tener este encuentro con Jesús. Pero tampoco las limitaciones les van a ser impedimento para que ellos puedan conocer al Señor. Mire, Zaqueo deseaba ver a Jesús. Hermano, hoy que la gente desea conocer del Señor, hoy que las personas desean de saber del Señor, porque sabes, como iglesia nosotros nos hemos encerrado detrás de una excusa que decimos, no, y la gente no quiere nada con el Señor. ¿Cómo no? La gente quiere conocer a Jesús. Quieren saber quién es aquel que cambió tu vida. Quieren saber quién es aquel que transformó tu ser. Quieren saber quién es aquel que te levantó de esa enfermedad. Quieren saber, hermanos, quién es aquel que restauró tu familia. Ellos quieren conocer a ese Jesús. Pero tristemente, o sea, en aquellas limitaciones que como iglesia nos vemos hoy, tendemos a usar esa excusa de decir, no, la gente no quiere nada con él. ¿Cómo no? Ellos quieren conocer al Señor. Y eso es lo que el Señor me decía, me hablaba a mí. La gente quiere conocerme, pero no van a hacer ni sus posiciones, no van a hacer ni sus riquezas. Tampoco las limitaciones van a ser obstáculos para que ellos corran al Señor. Sabes, hoy en este último tiempo, Dios está provocando una hambre, como dice Amós, o el libro de Amós, capítulo 8, verso 11. Dice que en los últimos días Dios iba a enviar una hambre sobre la tierra. Y dice, no hambre de pan ni de agua, dice, sino por oír la palabra de Dios. Y eso está despertando en el corazón de las personas, hermano. La gente quiere conocer al Señor. Pero la iglesia, o sea, está distraída en otras cosas. La iglesia está ocupada en otras cosas. Aquellos que decimos conocer al Señor, estamos, hermanos, entretenidos tal vez en otras
preocupaciones o en otras obligaciones que hayamos adquirido. Pero ya el Señor tiene preparado ese momento para cada una de las personas. Dicho sea de paso, tú estás aquí hoy porque el Señor puso en tu corazón el deseo de estar aquí. Tú estás aquí hoy, hermano, no solamente porque el clima esté bonito y podemos viajar, no. Tú estás aquí porque el Señor tenía este día para ti y Él quiere hablar a tu vida, quiere hablar a tu corazón. Aquello donde tú piensas que ya no hay esperanza, el Señor te dice, sí, aún hay esperanza. Aquello que tú dices, no, ya esto ya no tiene ni caso siquiera orar por ello, el Señor te dice hoy, sí. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Y es la única que puede cambiar el ser interno del ser humano. La gente quiere saber de Jesús. La gente quiere conocerle. Y mire, y el Señor está trabajando con su iglesia en general a nivel mundial. De un punto tal que van a haber cambios, hermanos, radicales dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, dentro de la vida de aquellos cristianos. ¿Sabes? Cuando antes de que se diera esta situación de tomar o tener nuestros servicios en línea o poderlos transmitir en vivo, yo decía, ¿para qué transmitirlos en vivo? O sea, si podemos reunirnos, podemos congregarnos. Pero no había pasado absolutamente nada de esto. Y en una oración que yo hacía a esa inquietud de pasarlo o transmitir los servicios en vivo, yo le oraba al Señor y le decía, Señor, es necesario que nosotros transmitamos estos servicios en vivo cuando podemos reunirnos, tenemos la libertad y tenemos la decisión de poder venir a tu templo. Eso fue antes de que sucediera, 2 años atrás casi, que sucediera esto. Y luego decía que muchos se iban a habituar a esta manera de cristianismo. Mire, ahora que las redes sociales, hermano, tiene acceso a toda persona y hay alcance para cualquier persona, han surgido tantos cristianos, tantos predicadores, han surgido tantas personas que, hermanos, si lo que pasan es posteando cosas y instruyendo cosas, pero digo yo, ¿qué están haciendo ellos? Porque a veces decimos, oh, tal predicador dio su vida por Cristo, pero el Señor me decía, ¿qué estás haciendo tú? Cuando Él me preguntaba, ¿qué estás haciendo tú? Yo solamente estoy poniendo mi dedo y poniéndole share o poniéndole compartido. En eso es lo que me he encerrado. Pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Pero vienen esos cambios radicales para la iglesia. Cambios en los cuales nosotros, hermanos, no tenemos absolutamente ningún control de ello, pues está en las manos del soberano y poderoso Dios al que servimos. Es Él el Señor de la iglesia. Es Él el dueño de la iglesia, hermano. Es Él el que la compró con su sangre, Cristo Jesús. Nosotros solo somos sus servidores. Mire, Zaqueo quería conocer a Jesús, quería ver a Jesús. Dice de que quería saber quién era Jesús. El verso 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. Mire, con todas sus riquezas no sabía quién era, con su posición no sabía quién era. Pero no podía, dice, a causa de la multitud. Porque al Señor, mi hermano, no lo seguían grupitos de personas, lo seguían multitudes. Ustedes saben, cada vez que Jesús llegaba a una ciudad, eran multitudes de personas que seguían a Jesús. Y dice que era multitud, y cuando la Biblia habla de multitud, no está hablando de 50 ni de 100, está hablando de cientos de personas, hermano. Y dice que no podía, pues era pequeño de estatura. Hasta ahí él o yo hubiéramos llegado a este pensamiento de decir, bueno, lo intenté, traté de hacerlo. No, sus limitaciones no le impidieron, sino que corriendo delante, dice, subió a un árbol, porque Jesús iba a pasar por ahí. El Señor iba a pasar por ahí. Ahora bien, nosotros como cristianos decimos que el Señor está aquí en este lugar. ¿Lo creemos, hermano? Hermano, ¿creemos que el Señor está aquí en este lugar? Porque a veces estamos entretenidos en otras cosas. Y porque a veces, hermanos, simplemente, y es que Él nos está viendo a cada uno de nosotros.
¿Por qué estamos nosotros, nuestro pensamiento en otro lugar o nuestro sentimiento en otro lugar, hermano? Cuando debemos estar enfocados en qué es lo que el Señor quiere hablar a través de su palabra. ¿Cuál es la instrucción que Dios tiene para mí en esta tarde, en este lugar? Para mí fue una lucha el no estar aquí, hermano, el domingo pasado. No porque no quise, sino por situaciones obvias. Y no porque esté acostumbrado o habituado a estar en la casa. No, es porque yo sé que cada vez que uno viene, Dios le habla algo nuevo a uno. Dios le envía una instrucción nueva que uno necesita oír. Dios le envía una palabra de fortaleza que uno necesita escuchar, o una palabra de consuelo o de aliento. Pero Zaqueo quería ver a Jesús. Sus limitaciones no se lo impidieron. Es más, siendo hombre rico, no empezó a pagarle a las personas para que le abrieran camino o le abriesen camino para ver a Jesús. No, dice que corrió a ese árbol y se subió a él, porque el Señor iba a pasar por ahí. ¿Y sabes que el Señor está aquí? ¿Cuál es la necesidad que tú has traído hoy a la casa del Señor? Oh, no, hermano, yo no vine hoy a pedirle al Señor, vine a alabarlo, vine a bendecirle. No, internamente sabemos, Dios sabe internamente que tenemos peticiones delante de Él. Porque tenemos peticiones delante de Dios, ¿verdad, hermano? ¿A quién más nosotros le vamos a pedir sino al Señor? Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Entonces traemos, es cierto, traemos adoración, traemos alabanza, pero Dios, que conoce lo interno de nuestro ser, sabe que hay peticiones dentro de nosotros que queremos ver su mano, sea en nuestra vida, sea en nuestra familia, sea en seres queridos o personas por las que estamos orando. Zaqueo quería ver a Jesús. Y dice el verso 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, mire lo que le dice, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Te voy a leer ese verso 5 otra vez. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabes que si hay alguien quien quiere llegar a la vida de las personas, es Jesús? Jesús quiere llegar a la vida de las personas. Jesús quiere llegar a la vida de aquellos que no le conocen, hermano. Jesús quiere llegar a aquellos que están encerrados en adicciones de las cuales no pueden salir. El Señor quiere llegar a sus vidas. Él quiere llegar ahí. Quiere llegar a esos corazones. Pero miren lo que el Señor hace. Dice que cuando Él pasa por aquel lugar, se detiene y mira hacia arriba. ¿Sabes? Si el Señor está aquí en este lugar, Él se ha detenido a ver tu corazón, a ver qué es lo que hay dentro de tu ser, a ver qué es aquello que te aflige, qué es aquello, hermano, que no te deja estar en aquella paz. ¿Qué es aquello, hermano, que hay y causa aflicciones dentro de ti? Jesús se ha detenido y te mira. Él te mira, Él te observa, Él te está viendo a ti. Y obviamente me está viendo a mí porque es su palabra la que estoy exponiendo. Pero el Señor te mira a ti. Pero no solamente te mira y te ignora. Mire, si Jesús se hubiera parado y hubiera visto a Zaqueo y solamente lo hubiera observado, ¿qué más hubiera habido? Pero dice que lo llama. El Señor lo llama. ¿Verdad? Jesús no solamente te mira, sino que te llama. Te dice: ven, trae esa necesidad, trae esa petición, trae por lo que has venido a clamar hoy. Yo soy poderoso para sanarte, para levantarte, para restaurarte, para hacer algo nuevo de eso que tú crees que ya no tiene solución. Él te mira y te llama. Ese es el Cristo que yo conozco y al cual yo sirvo. No es uno que te ignora, no es uno, hermano, que no le interesa tu dolor o no le interesa tu aflicción. No, es alguien que te mira, pero también te llama. Zaqueo no estaba ahí por una necesidad o porque tenía, hermano, limitaciones financieras o estaba endeudado. No, dice la Biblia que era rico el hombre.
Era rico, tenía posesiones y posiciones, pero él quería ver a Jesús. A veces nosotros pensamos que la gente que tiene comodidades financieras no quieren ver nada del Señor. ¿Cómo no? Dios inquieta sus corazones y ellos quieren saber quién es Jesús. ¿Quién es aquel del cual tú hablas, aquel del cual tú profesas creer o conocer? ¿Sabes? El Señor quiere llegar a la vida de las personas. Y en este tiempo que estamos viviendo, ¿a quién más va a usar que a ti y a mí? Somos su iglesia. Dice la palabra del Señor que nosotros somos el cuerpo del Señor. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y ustedes y yo somos sus brazos, somos sus piernas. Somos aquellos que debemos de llevar ese mensaje de esperanza, de salvación y de vida eterna al ser humano. Esa es la comisión de la iglesia, hermanos. Pero Él miró a Zaqueo y lo llama. Mire, le dice, date prisa, desciende, porque hoy, mire esta palabra, hermano, guárdala en tu corazón, no mañana, no la otra semana, no el otro fin de semana, no hoy. Y si el Señor te trajo a ti hoy, es porque Él quiere responder a tu petición, a tu necesidad. Él ha escuchado tu clamor, Él te ha visto, pero hoy te llama a ti. Hoy te llama a correr hacia Él. Hoy te llama a entregarle aquello, hermano, hermana, que tú crees que no tiene ya una salida o no puede resolverse. El Señor te dice, hoy te he traído a este lugar, y le dice, es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces el Señor pasa por aquel lugar, mira a Zaqueo, lo llama, pero también se acerca a Él. Se acerca a Él. Vea que se acerca Jesús a Él, porque le dice, voy a morar en tu casa, voy a estar en tu casa. No le dice, ven, sígueme, vamos hacia el lugar a donde yo me dirijo. No, le dice, es necesario que hoy, dice, esté yo en tu casa. Eso fue todo lo que Jesús habló a Zaqueo. Entonces, veamos cuál es el poder que la palabra de Dios tiene, la cual te ha sido encomendada a ti y me ha sido encomendada a mí. La gente quiere saber del Señor, la gente quiere conocer de Jesús. Sabe, hablaba con un pastor hace unas semanas atrás y está aquí en Canadá también, en otra provincia sí, y le decía cuáles son sus peticiones a Dios por este año que estamos comenzando. Y él me decía, yo le pido al Señor que despierte a las almas para que ellas vengan a los pies de Cristo. Quiero llevar este mensaje evangelístico, este mensaje, o sea, que exponga la realidad del Cristo al que yo conozco. Llevarle este mensaje a los inconversos, a aquellos que jamás han escuchado de Jesús. Y yo le dije, vamos a apoyarlo en esa petición y en esa oración que tiene delante de Dios. Porque es su iglesia, es su pueblo el que tiene que llevar este mensaje de buenas nuevas, hermano. Eres tú y soy yo. Sabes, a veces nosotros decimos, no, si Dios no me ha llamado a predicador. Yo no te estoy diciendo que vas a predicar, pero puedes testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes testificar el cambio que el Señor ha hecho en tu vida. Puedes testificar, hermano, aquello que el Señor ha hecho en ti. Porque muchos se excusan detrás de eso y decir, no, si yo no soy predicador. No, no te estoy diciendo que eres predicador, pero sí testificar. Porque eso sí lo podemos hacer, ¿verdad, hermano? Testificar a aquel que le ha dado una razón de ser a nuestra vida. Testificar de aquel que ha cambiado nuestro ser. Testificar de aquel que le dio una razón, hermano, a nuestro existir. Porque Él le dio una razón a mi existir. Y yo sé que a ti también. Entonces, Jesús no ignora a Zaqueo, sino que se detiene allí, lo mira, lo llama y se acerca a él. Pero mire lo que esto provoca, hermano. Y esto es lo que a mí me llamaba la atención. Esa es toda la palabra que Jesús habla según lo que relata Lucas. Lo que Jesús le dice a Zaqueo en el verso 5, eso es todo lo que él relata de lo que Jesús está conversando o está hablándole a Zaqueo. Todo lo que Jesús dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy
es necesario que pose yo en tu casa. Déjame hacer un paréntesis ahí. ¿Está el Señor en tu corazón, hermano? ¿Habita el Señor en tu corazón? ¿O nos convertimos al Señor y aceptamos a Jesús ahora? ¿Habita el Señor en tu corazón? Hermano, si habita el Señor en tu corazón, muchas veces uno se pregunta, ¿y de dónde salen todas aquellas cosas malas entonces? Digo yo, si Jesús está ahí dentro de ti, ¿de dónde salen aquellos malos pensamientos? ¿De dónde salen aquellas palabras hirientes, ofensivas? ¿De dónde salen aquellas murmuraciones o chismes? ¿De dónde salen si Jesús habita dentro de cada uno de nosotros? ¿De dónde sale eso, hermano? Esos no son los propósitos de Dios. Simplemente nos confronta con aquellas realidades internas que luchan dentro de nosotros todavía. Y si bien es cierto, lo revela con un propósito para que nosotros trabajemos en ellos. Es cierto, tiene razón, hermano, para que nosotros trabajemos en ellos. Pero muchas veces, hermanos, nos escondemos y no, yo estoy bien, no, todo bien. O sea, cuando el que conoce el corazón, cuando el que discierne las intenciones de nuestro corazón, nos conoce bien. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Mire todo lo que Jesús habló a Zaqueo. Y te lo voy a volver a leer. Dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mire, Zaqueo estaba alegre, hermano. ¿Quién no va a estar alegre al recibir al Señor, verdad, hermano? Hermano, ¿quién no va a estar alegre cuando el Señor te dice: yo estoy ahí en tu casa, yo estoy en ti, yo moro dentro de ti? Esa es una razón, hermano, de no solo hacer fiestas, sino gritar de júbilo. Saber que Jesús mora dentro de nosotros, está en nosotros y está con nosotros. Y dice que Zaqueo descendió de prisa. Yo no sé si se tiró del árbol, hermano, no lo sé, pero dice que descendió de prisa y le recibió gozoso. Mire, le recibió gozoso, alegre. Pero mire lo que sucede en el verso 7. Lo típico de las personas, dice: al ver esto, todos, ¿qué hacían? Dice, ¿se gozaban con él? ¿O se alegraron con Zaqueo? ¿Hicieron fiesta con Zaqueo? No, murmuraban. Miren, el tiempo de Jesús no era la diferencia, porque el ser humano siempre ha sido ser humano. Dice que al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero miren lo que provocó. Verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Él se está refiriendo a Cristo, al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire mire el poder que tiene la palabra del Señor. ¿A dónde relata Lucas que Jesús le dijo: mira, tienes que arrepentirte, tienes que ir a la iglesia, Jesús solamente le dijo: hoy es necesario que yo vaya a tu casa, o que more yo en tu casa. Fue todo lo que le habló. Pero aquel gozo, aquella alegría que había dentro de Zaqueo, ese poder de las palabras que el Señor le habló a Zaqueo, no solamente tocó el entendimiento de Zaqueo, sino que tocó el corazón de este hombre. Porque inmediatamente, mire, inmediatamente trajo a su conciencia aquellas cosas indebidas que había hecho. Estamos estudiando en los estudios bíblicos acerca de la luz y por qué es importante la luz. Cuando la luz llega a un lugar que está en tiniebla, inmediatamente revela la realidad de aquello que hay allí. Por eso es que es importante la luz. Si ustedes ven en el principio de la creación, dice que Dios creó los cielos y la tierra, y eso leíamos y estudiábamos, y estamos llevándolo cronológicamente, estamos llevándolo en un orden para que podamos entenderlo. ¿Por qué razón? Porque a veces lo leemos y decimos: bueno, pasó así porque Dios quiso que pasara. No, hay un orden, hay un propósito. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad?
Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Pero lo primero que Dios dice, sea la luz. Y fue la luz. Y dice que la luz separó las tinieblas de la luz, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces cuando la luz, cuando la verdad, cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, inmediatamente revela aquellas cosas que usted mencionaba, aquellos pensamientos, aquellas ideas, aquellas cosas que el mundo, las costumbres, los hábitos nos enseñaron antes de llegar al Señor. Y la luz revela eso. La luz revela lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos hacer diferente. Entonces Zaqueo comienza a hacer esto, comienza a haber cambios. Ahora bien, Jesús no le había pedido nada que hiciese de eso. Mire, el Señor no le mencionó absolutamente nada de devolver o restituir aquello que él había logrado indebidamente. Porque dice, Zaqueo dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno. ¿Qué significa la palabra defraudar, hermano? Ayúdenme, a mí me cuesta entenderla. ¿Qué quiere decir defraudar? ¿Perder la confianza con alguien? Ajá. Pero él está diciendo, si en algo he defraudado. ¿Sabes? Defraudar es tomar ventaja de alguien. Defraudar es que si tú sabes, te voy a poner un ejemplo. En cierta ocasión, trabajando yo en un taller de mecánica, llega un vehículo nuevo con un ruido, con un cierto ruido. Y estoy haciendo un paréntesis. Y el ruido era bastante agudo, bastante que molestaba. Y obviamente el dueño de ese vehículo tenía dinero. Y se lo dan a un mecánico que estaba cerca de donde yo estaba, que era especialista en transmisiones. Y pensaron que era la transmisión la que no servía. Y lo sube él, ¿verdad? Al hoist, dicen en inglés, ¿verdad? Al hidráulico, ¿verdad? A ese que lo levanta. Y empieza a ver, o sea, todo abajo, hermano, y el vehículo estaba nuevo. Estaba nuevo, tal vez quizás unos 12,000, 15,000 kilómetros le habían corrido. Era nuevo. Y era un carro, o sea, caro. Empieza a revisarlo y no le encontraba absolutamente nada. Nada. Yo lo estaba observando porque él estaba enseñándome ciertas cosas a mí. Me dice, no le encuentro yo absolutamente nada a esto. Pero lo voy a llevar, me dice, a correr aquí, alrededor del taller. Se lo lleva y fui con él. Sí se oía ese ruido en el vehículo. Y regresó nuevamente, lo volvió a subir, volvió a revisar la transmisión, igual, o sea, intacta, nueva. Dice, no sé qué. Pero como el vehículo estaba también, o sea, en el taller para que le rotaran las llantas, y eso me tocaba hacerlo a mí. Entonces le dije, ok, voy a hacer esto, y mientras tú, o sea, piensas que es lo demás que le vas a hacer al vehículo. Cuando yo quité, o sea, los cobertores de van las tuercas, cayó un tornillo que se había introducido dentro de esos cobertores. Yo me quedé, bueno, hice lo que necesitaba hacer, ¿sabes? Y luego le dije, ¿sabes qué? Le dije, no te vas a molestar conmigo, le digo, pero si quieres, le dije, vamos a darle otra vuelta al vehículo, le digo, a ver si oyes ese ruido. Y la sorpresa fue de que le dio esa vuelta y no escuchó más el sonido. Me dice, ¿qué le hiciste? Me dice, yo le dije, yo no le hice nada. Me dice, lo voy a meter al highway, me dice, a ver si con más velocidad. Entonces, y lo metió al highway, hermano, y lo corrió a la velocidad que daba ese vehículo, y aquel ruido se fue. Obviamente, no se hallaba qué hacer, que tenía él que dar un diagnóstico, tenía que decir algo que le había hecho. Y allí es donde el corazón del hombre es probado. Me decía, ¿qué le pongo yo a esto? Porque si pongo que era solamente un tornillo,
¿Sabe? Hay personas que a veces son hábiles en algo y saben qué es lo que está mal en eso que van a arreglar. Inmediatamente le dicen a la persona: oh, no, necesitas botar toda la casa y levantarla de nuevo, cuando saben que no es eso. Eso es defraudar, hermano. Defraudar es que tú sabes qué es lo que no sirve, qué es lo que se tiene que arreglar, y decirle a la persona cosas totalmente contrarias. Y Zaqueo se sentía así. Zaqueo se sentía que había defraudado, porque él dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero mire lo que le dice el Señor, verso 9. Jesús le dijo: hoy, ahí habla otra vez el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire lo que le dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente cambia al hombre? No es ir a la iglesia, hermano. Hay gente que está metida en la iglesia por años y todavía siguen luchando con sus debilidades y hábitos que traían del mundo. Hay personas que están dentro de congregaciones por años y todavía siguen batallando con palabras obscenas que salen de sus labios. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente cambia al ser humano? ¿Qué es lo que cambió a Zaqueo? Jesús no le llegó exigiendo que tenía que regresar su riqueza, no le llegó pidiendo que tenía que devolver a quienes había defraudado. No, Jesús se acercó a él. ¿Sabes que lo que cambia, lo que va a hacer que tu ser interno, hermano, se estremezca dentro de ti, es la presencia del Señor? Es la presencia del Señor, hermano. Mira, si tú cantas que la presencia del Señor está aquí y no lo sientes, no lo cantes, hermano, porque verdaderamente la presencia del Señor se siente, hermano, se siente. Y a veces, aunque la palabra sea un poco fuerte, pero sabe que el Señor está hablando al ser interno de uno, porque hay áreas que necesitamos trabajar y cambiar y ordenar delante de Dios. Entonces, la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo provocó aquello dentro de aquel hombre, al punto de que él se paró y dijo que la mitad de sus bienes iba a dar a los pobres. Mire qué bendición que el Señor llegara a tu hogar y tú dijeras: no, la mitad de lo que tengo ahí de comida, hermanos, mire, ver quién tiene necesidad, y se lo entrega, se lo da. Es un ejemplo, hermano, no lo tienes que hacer, pero es lo que te estoy diciendo, lo que le sucedió a Zaqueo. La presencia del Señor allí en ese lugar, ahí en la casa de Zaqueo, lo que trae al corazón de él es, dijo esto que, déjenme parafrasear, lo que sintió Zaqueo, y después lo hablaré con él si el Señor me permite verlo allá en la eternidad. Lo que sintió Zaqueo es que esto que he encontrado, ni mis riquezas, ni mis bienes, ni todas mis posesiones lo pueden comprar, es la presencia del Señor. Y esa está contigo, hermano. Esa presencia del Señor está contigo y está conmigo. Pero a veces estamos más preocupados en tantas otras cosas, hermano. No, sabes que Dios va a tomar control de nuestras necesidades. Pero hoy gózate en la presencia del Señor. Sabes, cuando nosotros llegamos a este lugar, no tendría que haber necesidad que el que está dirigiendo diga: hermanos, gócense en el Señor, hermanos, cántenle al Señor, hermano. No, si la presencia de Dios está en ti, es algo natural, hermano, que te va a guiar a adorar al Señor, te va a guiar a exaltar a aquel que te ha redimido y que te perdonó. Es la presencia de Él. Ahora bien, Jesús habló la palabra después de que vio la reacción de Zaqueo. Entonces sí le dice el Señor: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Volvió el Señor a hablar su palabra y dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre eso estabas tú y estaba yo, hermano. Entre eso estábamos cada uno de nosotros. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? ¿Cómo, hermano, no servirle al Señor por gratitud? ¿Cómo no buscarle llegar a este lugar? No porque tenga que venir, sino por gratitud a Él, por lo que Él ha hecho en mi vida y lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo, porque es Él
el que ha prometido terminar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Es Él. Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 4, ve conmigo a Hebreos capítulo 4. Y te voy a hablar un poco más ampliamente de lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Porque es en realidad la palabra de Dios la que nos va a hacer redarguirnos en nuestro interior. ¿Sabes que lo que hizo cambiar a Zaqueo fue esa presencia de Dios? Así que si esa presencia de Dios no está en ti, esa es la razón por la cual no cambiamos. Mire, es esa presencia del Señor en su hogar. Eso nos hace redarguirnos en nuestro interior, enfrentándonos con nuestras propias acciones, ya que revela lo interno de nuestro ser y nos confronta con quienes verdaderamente somos en la intimidad, cuando estamos a solas, trayendo a luz nuestros pensamientos, trayendo a luz nuestros sentimientos, trayendo a la luz las cosas internas que batallan dentro de nosotros. Y por eso es que el escritor de Hebreos en el capítulo 4, el verso 11, comienza hablando de esta manera y dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mire, de desobediencia. ¿Sabes que el ignorar la palabra de Dios trae frutos también, hermano? ¿Sabes que cuando ustedes y yo decidimos ignorar la palabra de Dios, eso da frutos también? Da frutos, hermano. ¿Y sabes cuáles son esos frutos? Y te voy a mencionar tres. Uno de ellos es la desobediencia. Porque sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios, pero nos obstinamos dentro de nuestro corazón a no hacerlo, a no obedecerlo. Y por eso es que el escritor de Hebreos está hablando, dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque él narra, si tú quieres leer todo el capítulo 4 y el capítulo 3 de Hebreos, está hablando acerca de la desobediencia del pueblo de Israel, cuando él los trajo por el desierto y las veces que ellos tentaron al Señor, y cómo muchos de ellos no entraron a aquel reposo, y cómo el reposo del que habían hablado cuando Josué los entró a la tierra prometida, hablando ya en la siguiente sección, si ese fuera el verdadero reposo, dice, no hubiese hablado de otro reposo más adelante. Pero sin embargo, lo que está hablando es que cuando ustedes y yo decidimos desobedecer o ignorar la palabra de Dios, eso provoca y te va a llevar y te va a inclinar a la desobediencia. Y obviamente la desobediencia te va a dejar eliminado de entrar a las moradas eternas y de que entremos a la vida eterna. Entonces los frutos de ignorar la palabra de Dios, uno es la desobediencia, otro es el orgullo. ¿Por qué el orgullo? Porque aunque sabemos que necesitamos cambiar aquellas cosas, decimos, no, yo no tengo nada que cambiar. Yo estoy haciendo bien y he hecho bien lo que he hecho hasta hoy y lo voy a seguir haciendo, valga la redundancia de palabras. Ese es orgullo, porque dentro de nuestro ser sabemos que no está bien. Sabemos, hermanos, que si Dios nos pesara hoy, seríamos hallados faltos delante del Señor. Sabemos eso. Pero cuando decidimos desobedecer o ignorar la palabra de Dios, va a provocar eso. Pero a la misma vez va a provocar altivez. La altivez es aquella, hermano, de decir, no, otros son los que tienen que cambiar, otros son los que tienen que hacerlo diferente, otros. No, somos nosotros, es a nosotros lo que la palabra de Dios nos está hablando. Es a ti, es a mí la que la palabra del Señor nos está hablando hoy. ¿Sabes? Ese es el poder de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos el poder de la palabra de Dios es los milagros, es esto, es lo otro. No, esos son efectos de su palabra. Pero en sí lo que Hebreo está hablando, el escritor de Hebreo está hablando, es ese poder interno que tiene dentro de la vida del ser humano. Por eso el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir viva? Viva es que nunca deja de ser, hermano. No importa en qué tiempos haya sido hablada, no importa en qué generaciones haya sido hablada, la palabra de Dios es viva y sigue con vida. Por eso es que en el Evangelio de Mateo 24:35 Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No pasará, va a permanecer viva, hermano. No importan las generaciones que todavía nos falten por ver, si es que faltan generaciones. Es viva. Porque nunca deja de ser.
Mire, por eso es que es triste oír cuando personas dicen, no, es que eso era el Antiguo Testamento, eso era el Antiguo Pacto, eso era ya. No, la palabra de Dios es palabra de Dios. Es palabra de Dios, hermano. No es palabra de ningún ser mortal, es palabra de Dios. Y sigue teniendo ese poder. Pero dice que es eficaz. Mire, es viva y eficaz. Y estas son las virtudes de la palabra del Señor. Son únicas. Son únicas, hermano. ¿Qué quiere decir eficaz? Eficaz quiere decir que va a hacer el efecto para la cual Dios la envía. Siempre va a hacer el efecto, hermano, para la cual Dios está enviando esa palabra. Si quieren leer conmigo Isaías 55:11, a pedir al joven si lo pone ahí, por favor, para no buscarlo aquí en 55:11. Mire lo que habla Isaías, y estamos hablando del Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios siempre va a hacer el efecto para la cual Dios la envía. Mire, Isaías 55:11 dice de esta manera: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, dice, en aquello para que la envié. Eso es ser efectivo. Efectivo es que siempre va a tener aquel efecto para el cual Dios la está enviando. Y Dios está enviando esta palabra a tu vida y a mi vida por las cosas que van a suceder pronto. Yo sé que a veces nosotros ignoramos cuando Dios está hablando a nuestra vida. Y el Señor, antes de que sucediesen las cosas, nos habló de que el final del año pasado, el último mes, no iba a ser muy favorable, ni el principio de este año, el primer mes. Estamos ya para terminar este primer mes. Y sé de qué cosas mejores trae Dios para su pueblo, hermano. Sé qué cosas mejores trae Dios para su iglesia. Porque sabe, mientras el mundo va en decadencia, la iglesia del Señor está siendo glorificada cada día, cada día, cada día. Va de gloria en gloria, en gloria, en gloria, hermano. Porque dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, dice, ¿verdad? Que va de aumento en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día sea perfecto. ¿Y de qué día está hablando? De ese día en el que veremos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. De ese día, hermano. Pero la palabra de Dios siempre va a hacer el efecto. Por eso es que a muchos nos incomoda, por eso es que a muchos nos molesta, por eso es que a muchos, hermano, lo más interno, nos provoca aquello, hermano, irritación, que no quisiéramos muchas veces escucharla, pero tiene ese efecto. Así que si tú quieres conocer el poder de la palabra de Dios, Hebreos está hablando de estas virtudes y son unas cuantas que te estoy mencionando. La palabra de Dios es viva, nunca deja de ser. La palabra de Dios es eficaz porque va a ser el efecto para la cual Dios la ha enviado. Pero dice también que es como espada. Mire, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, una espada es penetrante y cortante. Mire lo que dice Efesios 6:17, hermano. Le voy a pedir al hermano del keyboard que pase, por favor. Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice de esta manera: y tomad el yelmo de la salvación, hablando de la armadura de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero esa espada es más penetrante y cortante, hermano, porque llega hasta lo más íntimo, donde no hay poder alguno en ninguna palabra o instrumento que pueda llegar hasta lo más íntimo del hombre o del ser humano. Pero la palabra de Dios tiene esa virtud. Dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Pero Apocalipsis 19:15, mire lo que dice, y esto fue algo que también quería leértelo, porque hablamos de aquel Jesús amoroso, bondadoso, aquel Jesús que fue como un cordero mudo al matadero sin decir nada. Pero Apocalipsis 19:15 dice de esta manera: cuando viene el Señor, ¿verdad?, en un caballo blanco, cuando viene con aquellos que le acompañan, dice el verso 15 del capítulo 19: de su boca sale una espada aguda. ¿Para qué dice? Para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra del Señor tiene poder, así es que lee la palabra de Dios. Instrúyete en la palabra del Señor y pídele al Espíritu Santo de Dios que sea Él guiándote, enseñándote, que sea Él instruyéndote en aquel propósito por el cual esa palabra es enviada a tu vida o a tu corazón. Porque nos hemos vuelto buenos para recetar tal vez mensaje a otras personas. No, la palabra de Dios le habla a uno primeramente. Te habla a ti, me habla a mí. Está hablando a tu vida, está hablando a mi vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que ustedes y yo trabajemos en nuestra vida? Esto no depende de nadie más, sino es una decisión personal de cada uno de nosotros. Es una decisión individual. Si tú crees que el Señor está aquí hoy y te trajo hoy con un propósito y has luchado por tomar la decisión tal vez de recibir a Cristo si no lo has recibido como tu Señor y Salvador, o has también luchado por traer aquella petición, aquella necesidad, la cual está creando aflicción, angustia, dolor dentro de tu vida, y estás inseguro si el Señor te oirá o te escuchará, y estás insegura si el Señor te observará en esa situación que estás viviendo o estoy viviendo. Zaqueo no pensó en eso. Zaqueo simplemente corrió a aquel árbol y subió, porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Sabes, el Señor te trajo a ti hoy porque Él está aquí en este lugar. Él está aquí, Él quiere tomar tus cargas. Él quiere que ustedes y yo echemos nuestras cargas sobre Él. Él quiere dar descanso a tu corazón, quiere dar descanso a tu alma, quiere dar descanso a tu vida. Usted de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y si el Señor te trajo a ti hoy, aquí, este domingo, es con un propósito. No te lleves más esa carga. No te lleves más eso que te está provocando el no dormir por las noches, el llorar tal vez sin parar, creyendo que ya no hay una solución. Vamos a orar por los hermanos que están viendo a través de la transmisión. Padre amado, te doy gracias. Gracias por cada uno de los hermanos que nos acompañaron. Señor del cielo, sé que tu palabra es poder y es poderosa, Señor del cielo, para confrontarnos con quienes verdaderamente nosotros somos. No es, Señor bendito, lo que nosotros decimos o hablamos, sino lo que nosotros hacemos y vivimos, porque ese es el efecto de la palabra de Dios. Discierne, Señor, las intenciones del corazón. Discierne los sentimientos, Señor, que hay dentro de nuestro ser. Y tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Delante de tus ojos, Señor del cielo, está abierto, Señor, nuestro corazón, nuestra vida. Que tu bendición repose, Señor, en esos hogares. Y que tú obres conforme a tu voluntad, Señor amado, y tu propósito.
porque sé que cosas buenas vienen para tu pueblo, pero cosas adversas vienen para esta humanidad y para el mundo. Padre Santo, te doy gracias, y que seas tú guardando a nuestros hermanos y fortaleciéndolos en el nombre de Cristo.